emitir en directo en Facebook y en teoría ya estamos en vivo. Muy buenas noches, amigos y amigas de Buscando a Jesucristo. Bienvenidos. Estamos en nuestra sesión número 27 de la reunión del Club de Lectura Cartas del Diablo a su sobrino, del autor C.S. Lewis, un extraordinario autor, un hombre que se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios o que se dedica porque ya no está con nosotros al punto que desarrolló una literatura fantástica, fantástica en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Fantástica porque es fantasiosa y fantástica porque es para explotarle la cabeza a uno. Las crónicas de Narnia, Perelandra, hay todo un montón de libros que de verdad nos aterrizan el Evangelio, incluso nuestra cotidianidad. Pero especialmente este libro, Cartas del Diablo a su sobrino, nos hace ver cómo Satanás nos ataca en muchas áreas de nuestra vida y de maneras que ni siquiera nosotros estamos tan conscientes en el momento en que están ocurriendo. Loida, gracias por no dejarme morir, gracias por estar aquí. Impresionante con todo lo que estamos aprendiendo con Cartas del Diablo a su sobrino y cómo Satanás se ha llevado por los cachos a todo el mundo. Como si no quisiéramos ver lo que está pasando en nuestra cotidianidad. Y hoy vamos a entrarle a la carta número 27. Yo no sé qué te pareció a ti, Loida, pero a mí me pareció un poquito complicada en algunas partes, pero vamos a verla porque se pone muy interesante el tema y creo que es algo por lo que todos hemos pasado. Entonces, empecemos de una vez. Carta número 27. Mi querido Rugario, pareces estar consiguiendo muy poco por ahora. La utilidad de su amor para distraer su pensamiento del enemigo es, por supuesto, obvia, pero revelas el pobre uso que estás haciendo de él cuando dices que la cuestión de la distracción y del pensamiento errante se han convertido ahora en uno de los temas principales de sus oraciones. Eso significa que has fracasado en gran medida. Cuando esta o cualquier otra distracción cruce su mente, deberías animarle a apartarla por pura fuerza de voluntad y a tratar de proseguir su oración normal, como si no hubiese pasado nada. Una vez que acepta la distracción como su problema actual y expone eso ante el enemigo y lo hace el tema principal de sus oraciones y de sus esfuerzos, entonces, lejos de hacer bien, has hecho daño. Cualquier cosa, incluso un pecado, que tenga el efecto final de acercarle al enemigo, nos perjudica a la larga. Loida, comentarios aquí. Sí, aquí me hacía mucho reflexionar acerca de cómo muchas veces nosotros cuando estamos pasando por situaciones en cualquier área de nuestra vida y vemos las cosas que se ponen difíciles, normalmente, o sea, me ha tocado con mucha frecuencia ver, incluso caer en ese hábito, en esa actividad recurrente, en esa práctica de pensar que probablemente sea algo que no deberíamos de llevar a la oración, o sea, como que es algo tan mínimo o tan insignificante que nosotros realmente lo podemos resolver solo. Y entonces, eso sería algo de éxito para Orugario y algo de éxito para lo que le está diciendo Scrutopo, o sea, porque ya una vez que empezamos a pensar que necesitamos la ayuda de Dios y empezamos a recurrir a la oración para cualquier situación, cualquier circunstancia o cualquier duda, entonces hay peligro para nuestro enemigo, no para el enemigo del que habla la carta, ¿no? Porque justamente para ellos es como que no necesiten de Dios, que no necesiten buscar al enemigo de ellos, que no procuren atender esta distracción o este pensamiento errante de ir a Dios para buscar una solución a sus circunstancias. Y creo que nosotros somos muy practicantes de eso, de no buscar, de no orar. Sí, gracias, Loida, porque precisamente ese es uno de los temas. Es algo tan tonto que, ahí, a ver, usted, ¿cómo se está dejando distraer? Eso suena casi
Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí a veces oro, sobre todo en la mañana, sobre todo cuando estoy cansada y se me va el pensamiento y vuela y se distrae. Y realmente pensar que yo debería no esforzarme, porque no, concéntrate, concéntrate. Entonces te doy gracias, Padre Altísimo, Señor, misericordioso Dios, ¿verdad? No, o sea, diga la verdad. Padre, estoy distraída, no sé por qué estoy pensando en esto, o si sé por qué estoy pensando en esto. Y de verdad, llevar ese pensamiento a Dios y decirle, ayuda. O sea, de verdad, ayúdame. ¿Sabes? Porque, ajá, perdón, dime. No, pero es que pensaba mucho en una conversación que tuve hace poco con una amiga y me decía justamente que a ella la buscan mucho para orar por los demás, o Mm, sea, como que ve, ora por mí, ora por, estoy pasando por esto y como que le piden mucho orar por ella, por las demás personas. Entonces, me estaba contando de una situación por la que estaba pasando y le decía yo, pues hay que orar, o sea, tenemos que orar y le dije, ¿no? Y me dice, es que yo no le oro a Dios por mis cosas, o sea, porque yo oro para que Dios bendiga a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a orar yo por mí si yo oro por los demás, ¿no? Entonces, yo así como que, no, y precisamente, qué bueno que traes eso a colación, porque ahorita Scrutopo va a hacer mención de esas cosas, pero antes de pasar al siguiente párrafo, donde se ataja eso que tú estás diciendo, y es que nosotros somos más bobos. A mí o sea, el lunes que leíamos la carta, yo no sé si es la 19, la 20, la 21, ese tema de que el amor será bueno o malo para los propósitos de Dios, ¿no? Entonces, el Crutopo le decía en una carta anterior, manténlo ahí, déjalo que él se pregunte, porque igual todo, absolutamente todo, hola Angeliquilla, oiga, es que todavía no tiene audio para molestarla, porque precisamente todo es materia prima para ellos, todo les puede servir. Oiga, Angélica, y usted se va a quedar en Facebook. Uy, es que en serio. Es que estaba para aquí para allá y no quería estar con la no, con la cámara apagada me tocaba. Por eso. Tranquila, aquí estamos. Y precisamente, o sea, el tema de que todo les va a servir a este, les puede servir. Entonces, y cuál es el objetivo de la distracción? Distraer su persona, perdón, ¿cuál es el propósito de ellos? Distraer nuestro pensamiento de Dios. Eso es lo que quieren. O sea, nosotros, y a veces, y esto yo no sé ustedes, pero a mí me hace pensar, bueno, es que yo soy necia, ¿no? Entonces, como necia, como la cabra tira para el monte, yo me pregunto, ¿es que tengo que estar pensando todo el día en Dios? O sea, de verdad, Señor, tengo que estar pensando todo el día en ti. Y eso a mí me cuestiona, aquí entre nos, pero de verdad, tengo que estar pensando todo el día en el Señor, pues, ¿por qué sí, por qué no? ¿O qué? En realidad, ¿cómo se maneja esto? Al final, cualquier distracción deberíamos, en vez de tratar de apartarla con la fuerza de nuestra voluntad y seguir nuestra oración como si no hubiera pasado nada, no aceptar que estoy distraída. Y esa es mi protesta, Señor. ¿Qué ibas a decir, Angélica? No, es que estaba escuchando ahorita a Loida y estaba de acuerdo con ella, porque a mí me ha pasado que me pasan cosas que de pronto tengo, bueno, algún problema, alguna tristeza, lo que sea. Y yo digo, pues esto será necesario orar por esta situación. Y me ha pasado muchísimas veces y no oro y no le doy mucha importancia hasta que ya estoy de aquí y digo, pues tenía que orar. Y me acuerdo que varias veces se ha dicho, tenemos que orar, persistir, orar y volver a orar y seguir orando hasta que ya pase lo que haya sido. Sí, orad en todo tiempo. Usted me dirá eso, será un graffiti que hay por ahí. ¿Qué dice Loida? Orar en todo tiempo, sí. me hace pensar en el tiempo que platicaba a veces a medias con Adri, porque la verdad agradezco mucho su cobertura y su preocupación tan
permanente. Mi papá falleció recién y ella me escribía y me decía, ¿cómo vas? Chalala y todo. Y un día le escribí como muy sincera y le dije, no, o sea, es que no te he querido dar molestias, no esto, no quiero hacer una carga, chalala, y le empecé a contar un poco y es como que no seas boba, o sea, para eso estamos, o sea, porque si tú ahorita no puedes y no tienes fuerzas, necesitas que alguien más te ayude a esta situación que estás pasando. Y es cierto, o sea, te digo, a mí me ha pasado de decir, pues no quiero darle molestias a nadie más, pero en realidad tampoco tenemos a veces fuerzas, ni siquiera o el ánimo propio o la voluntad, ni la fuerza de voluntad para hacerlo. Entonces, Sí. qué importante es todo esto de no solamente buscar la oración, sino de reconocer cuando no podemos y buscar la ayuda de nuestros amigos o nuestra familia, la iglesia en este caso que hemos visto en con el libro de los Hechos, ¿no? Sí, gracias por eso, Loida, es cierto. Necesitamos apoyo. Y le sigue diciendo, escrutó por Ugario. Un curso de acción prometedor es el siguiente. Ahora que está enamorado, una nueva idea de la felicidad terrena ha nacido en su mente. De ahí una nueva urgencia en sus oraciones de petición sobre esta guerra y otros asuntos semejantes. Ahora es el momento de suscitar dificultades intelectuales acerca de esa clase de oraciones. Pilas, vamos a empezar a ver cuál es ese curso de acción. La falsa espiritualidad que debe estimularse siempre con el motivo aparentemente piadoso de que la alabanza y la comunión con Dios son la verdadera oración. Con frecuencia se puede atraer a los humanos a la desobediencia directa al enemigo, quien en su habitual estilo plano vulgar, sin interés, les ha dicho claramente que recen por el pan de cada día y por la curación de sus enfermos. Les ocultarás, naturalmente, el hecho de que la oración por el pan de cada día, interpretada en un sentido espiritual, es en el fondo tan vulgarmente de petición como en cualquier otro sentido. Y creo que aquí entra todo lo que ustedes están diciendo. Somos tan piadosos, pero tan ridículamente piadosos. Yo no voy a orar por eso. No, no, yo voy a orar por lo que el Señor me dijo que ore. Yo voy a orar por cosas espirituales. Yo voy a orar por el servicio. Voy a orar por el ministerio. Y voy a estar alabando porque esa es la verdadera oración. Oiga, el Señor nos dijo que pidamos todo, que de verdad expongamos todo, todas nuestras necesidades a Él. No sé si ustedes quieren comentar algo, ya yo ni les di chance. Lo que aquí no me quedó tan claro cuando habla acerca de curso de acción prometedor, o sea, dice ahora que está enamorado, una nueva idea de la felicidad terrena ha nacido en su mente. Entonces sí pienso que a lo mejor es como empezar a conseguir cosas para lograr algo, o sea, como que aquí, pero ¿cuál sería esa nueva urgencia en sus oraciones de petición sobre esta guerra y otros asuntos semejantes? Hasta ahí cuando hice una pausa dije, a lo mejor aquí nos vamos a quedar porque, eh, o sea, para mí es como muy profundo, de qué manera pudiéramos nosotros pensar de él que está enamorado y que está como que con nuevas cosas en su cabeza, ¿no? O sea, con nuevas ideas, con metas, con nuevas necesidades, o sea, a qué se referirá esto de ponerle una nueva urgencia en sus oraciones. Pues yo lo primero que vería es este punto, de que el enamoramiento nos trae una nueva idea de felicidad terrena. Nace eso. Y te digo algo, Loida, yo no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo, a mí sí me asusta a veces este temita, porque yo soy de las que cuando me enamoro me pego un tarague loca, pero así que de no me saca nadie. Y entonces nada más estoy repasando en mi cabeza a mi crush y me quedo ahí. Y hay algo que a mí siempre hay una palabra que a mí me da un poquito de escozor. No se enamore de la vida en este mundo. O sea, que no te encariñes con esto.
No te cuando tú estás tan feliz, esa nueva idea de felicidad, oiga, ¿dónde queda en ese momento la piedad? ¿Dónde queda en ese momento mi relación con Dios? Cuando yo estoy tan tragada, cuando estoy tan feliz o cuando estoy tan enamorada, ¿dónde queda mi relación con Dios? Porque a mí me pasó cuando me pegué el crushing con mi crush, no voy a decir quién es, no, me callo. En ese momento, de verdad, a mí me empezaron a costar algunas cosas. Estaba todo el tiempo pensando, fantaseando, imaginándome el escenario perfecto. Entonces yo creo que esa nueva idea de felicidad terrena, pilas como la manejo. Yo no sé ustedes, yo sí soy a la que tengo que tener cuidado. Y entonces, como él está hablando de la falsa espiritualidad que debe estimularse siempre, yo me imagino, y me lo imagino por mi experiencia cuando me salgo de lo real, me salgo de lo real, no quiero reconocer delante de Dios ni de nadie que, ay, ya, no vayas a venir todavía, Señor. Ven después de que nosotros, o sea, ya estemos, nos moramos viejitos así juntos, pero todavía no. Cuando yo le estoy pasando muy bien, no quiero que el Señor venga todavía. Todavía no le estoy pasando tan bien como para no desear eso. Pero sí me pasaría. Yo creo que eso, o sea, entonces voy a empezar a orar por cosas que suenen piadosas, que parezcan piadosas. Hay una guerra, voy a orar por la guerra. Hay sequía aquí en Bogotá, voy a orar para que llueva. Voy a orar por otras cosas que parezcan más piadosas que estar en mi desnudez delante de Dios, que al final eso es lo que Él quiere, reconociéndole, esto es lo que me pasa. Estoy sin mal. No sé Ok, si... sí, Ajá. complementa como la primera parte en donde decimos, no deberías de pedir por ti o por tus necesidades, sino ver algo que sea más importante, más trascendente que solo lo que tú quisieras o por lo que tú estés pasando, algo así. Exacto, porque no, eso no está bien. Yo no debería estar orando por eso. Y además, yo lo pienso así porque luego dice, ahora es el momento de suscitar dificultades intelectuales acerca de esta clase de oraciones. O sea, ¿por qué devorar y por qué no devorar? ¿Cuál es la forma correcta? Ay, yo no sé por qué estamos en eso. ¿Cuál es la forma correcta de orar? ¿Cómo debería empezar una oración? ¿Cuántas veces debería decir Señor? ¿Cuántas veces, si no digo Señor, digo Padre, Dios de las alturas, de Jehová de los ejércitos? O sea, entonces, todas esas cosas, yo creo que esos temitas intelectuales acerca de la oración hacen muchísimo daño, pero muchísimo. Y creo que Satanás, con esto, con esas dificultades intelectuales acerca de las oraciones de petición, ¿qué le pido a Dios y qué no le pido? Yo debo pedirle a Dios por salud cuando ya, y de verdad, esto es algo que a mí me ha pasado, cuando ya está escrito ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades, yo debería pedirle a Dios por sanidad cuando ya Jesús me dijo, y a los que creen en mí les seguirán estas señales, en mi nombre echaré fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces esas cuestiones intelectuales, debería pedir por sanidad cuando ya Jesús me dijo, ponga las manos sobre los enfermos. Hola, Ale. Entonces, yo creo que ahí se estimula la falsa espiritualidad en las oraciones de petición. ¿Qué debo pedir? ¿Qué no debo pedir? ¿Qué debo hacer? Entonces, si estoy enamorada, si estoy con un crushing de esos graves ya, ¿qué le pido hoy a Dios? Porque si es feo, ¿ay, qué le pido a Dios? Ay, es que tenemos que hacerlo rápido. ¿Qué le pido? Que se haga tu voluntad. No, yo no quiero que se haga tu voluntad, yo quiero que se me haga la mía. Pero, ¿qué le pido a Dios? Y eso me parece súper, ay, no sé, súper charro porque
En realidad, si fuera mi papá carnal, Dido Pedrosa, yo le digo, ay papi, yo quiero esto. Sí. Yo sé, tú me vas a decir que no, pero yo quiero esto. Y mi papá que me va a decir, ay, mi flaquita divina, no sé qué. Sí, ya, listo. Porque con Dios no somos así. No sé si quiere comentar algo más. Ahora entramos a este pedacito con la falsa espiritualidad debe estimularse siempre. A mí eso me parece tan horrible, pero tan cierto. Con el motivo aparentemente piadoso de que la alabanza y la comunión con Dios son la verdadera oración, con frecuencia se puede atraer a los humanos a la desobediencia directa al enemigo. ¿Cómo? ¿Cómo estaríamos desobedeciendo a Dios directamente con esa falsa espiritualidad? Creyendo que es la alabanza y la comunión con Dios. Esa es la verdadera oración. ¿Cómo? Me hace pensar, por ejemplo, que creo que son vicios en muchos sentidos, pero por ahora pienso, por ejemplo, eh, cuando realizamos alguna actividad de servicio dentro de la iglesia, por ejemplo, eh, los que reciben, los sugieres, o el de la alabanza, o el maestro de escuela dominical, o alguien que da enseñanza de lo que sea, o el que dirige constantemente, o pues aquellos que participan como de manera más activa dentro de las actividades públicas, y como que se ha dicho muchas veces que, o sea, que hay ciertas figuras que no se esfuerzan ya por hacer otra cosa, pues porque ya toco la batería y pues eso denota, o sea, Ujú. habla de mis estuviera mal, pues o anduviera en pecado o anduviera haciendo cosas indebidas, o sea, casi casi que como en el Antiguo Testamento me fulmina la presencia de Dios, ¿no? O sea, entonces eso habla como que de mi nivel de mi verdadera oración. Mientras yo toco el instrumento o mientras yo enseño, es mi verdadera oración, mi verdadero momento. Entonces, no sé si lo interpreto mal o lo confundo, lo revuelvo, pero siento que un poco por ahí se puede ir, de que es algo, o sea, parte de la alabanza y la comunión que nos hace pensar que como seres humanos pensamos que estamos en plena comunión, pero en realidad estamos rompiendo o desobedeciendo, que es orar, que es hablar con el Padre, es pedir directamente a Él, como dice, como nos enseñó Jesús, nos manda a orar, ¿no? O sea, Padre nuestro, o sea, o como sea, pero como dirigirnos a Dios específicamente, o sea, para hablar con Él. Oiga, usted me metió el dedo en la llaga, pero así que, porque me ha pasado y con más frecuencia de la que me gustaría reconocer, que ahorita en este momento yo tengo 14 estudios bíblicos a la semana. Entonces, preparar los estudios bíblicos y luego estar moderando el estudio bíblico. Y tengo otras actividades también relacionadas con el servicio. Y a veces termino tan cansada que pues no oro como debería ser, no oro, no me tomo un tiempo, pero así grueso, rico para sentarme a hablar con Dios, precisamente porque, a ver, o sea, me la paso orando, me la paso con la Biblia, me la paso ya. Entonces lo que quiero es casi que enfoquearme y ver el documental del rock en español en Netflix. Entonces, ese tipo de cosas como que ya, y tienes razón, o sea, sustituyo la oración por el servicio y porque se supone que la verdadera comunión con Dios la tengo en el servicio y no en la oración, o sea, ahí sí chico, me explota. ¿Qué estás pensando? No sé, Ale, si tú quieres comentar algo en este punto. No te escucho, loca. No, no, nada. No, quítalos. Quítate eso. No, tampoco. Oh, son los audífonos, se te dañaron los audífonos. ¡Ah!
No, tampoco. Creo que vas a tener que salir y volver a entrar. Qué horrible. Dale, Ale. Entonces, bueno, mientras Ale entra, em, sigue hablando Scrutopo acerca de Dios, que es su enemigo, que Dios nos ha dicho claramente, recen por el pan de cada día y por la curación de sus enfermos. ¿Cierto? Eso lo dijo el Señor y punto. Eso no hay ningún análisis. Pero aquí le agrega el truquito, les ocultarás naturalmente el hecho de que la oración por el pan de cada día, interpretada en un sentido espiritual, es en el fondo tan vulgarmente de petición como en cualquier otro sentido. Ajá, o sea, estamos pidiendo. Y es súper, o sea, a mí esto me confronta porque creo que todo el tiempo estamos pidiendo. Nosotros todo el tiempo le estamos pidiendo a Dios algo, pero parece que el engaño es, si la oración es por cosas espirituales, está bien. Si no, no pida. Está- A ver, esas son no sé si alguien quiere comentar algo aquí en este punto o avanzamos al siguiente párrafo. Ahí, justamente a eso me da curiosidad, o sea, porque minimizamos, ¿no? Como que el tipo de oración, la clase, o sea, como que somos unos verdaderos clasificadores de información, de documentación, de oraciones y demás. Y entonces, Señor, gracias te doy por estos alimentos. Ay, no, o sea, eso es bueno porque estamos agradeciendo. O sea, pero pues, decimos, sí, bendice al pueblo de Israel, bendice al que necesita, bendice, chalala. O sea, y yo digo, o sea, estamos pidiendo por otros, tal vez, para que no nos caiga bien en nuestro cuerpo. Estamos pidiendo, o sea, en realidad es una petición que nosotros la hemos categorizado como tal vez insignificante, o sea, hace como un hábito, o sea, y no se le da la importancia de verdaderamente parte del tiempo con Dios. No sé, o sea, hasta en eso somos como bastante extraños para clasificar qué tipo de oración y qué tipo de valor tiene o de importancia tiene esa oración, ¿no? Sí, y ahora se pone la cosa, ¿le quieres probar si ya funciona tu micrófono? No, no puede ser. Qué horror. Y si entra por el celular, algo, haz algo. O si no, escribes en el chat y yo te leo, tranqui. También es una alternativa. ¿Tú estás levantando el dedito o estás pensando? Dale. Pero sí, con ganas. No como los chinos de hoy que hasta aquí levantan la mano. Dale, Angélica. ¿Tienes el micrófono cerrado? Ya. Ajá. Em, que Dios dice en su palabra que pidamos todo lo que queramos pedir. Ujú. Eh, Nosotros, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué dudamos tanto y solamente pedimos cuando son cosas mayores, cuando son problemas que de verdad nosotros ya nos dimos cuenta que no No tomaste pudimos con café. eso? Pero Dios no lo dice en su palabra, que pidamos todo lo que queramos pedir y Él no lo va a conceder si creemos en su palabra, si creemos en Él. Sí, o sea, y hay algo muy bonito. Últimamente me han llegado desde la iglesia donde estoy el tema de la oración, la oración, la oración. Esto que la oración implica obediencia. Yo oro, pero mi obediencia está en que pues, lo que Dios me va a dar es lo mejor y yo lo voy a aceptar. Listo, pero de verdad a veces como que necesitamos tener el agua al cuello para empezar a orar por ciertas cosas que, ¿cuál es el problema de orar por eso? Sigue diciendo Scrutopo.
Ya que tu paciente ha contraído el terrible hábito de la obediencia, probablemente seguirá rezando oraciones tan vulgares, hagas lo que hagas. Pero puedes preocuparle con la obsesionante sospecha de que tal práctica es absurda y no puede tener resultados objetivos. Y aquí, por favor, vamos a poner atención porque esto se pone feo, muy feo. No olvides usar el razonamiento. Cara yo gano, cruz tú pierdes. Si no ocurre lo que él pide, entonces eso es una prueba más de que las oraciones de petición no sirven. Si ocurre, será capaz naturalmente de ver algunas de las causas físicas que condujeron a ello y por tanto hubiese ocurrido de cualquier modo. Y así, una petición concedida resulta tan buena prueba como una denegada de que las oraciones son ineficientes. Comentarios en este punto. ¿Les pasa? ¿Conocen a alguien que les pase eso? Justo el domingo platicaba con los chicos acerca del tema y creo que la sociedad que viene atrás de nosotros, en la generación que más joven todavía, que nos está tocando instruir y todo en estos temas espirituales, para ellos es un gran reto eh, mantener como que de entrada viva su fe y luego, o sea, irla incrementando bajo este parámetro. Me toca ver en muchos de ellos situaciones muy difíciles, sus padres en temas de divorcio, maltrato y violencia familiar, pese a que son o sea, familias que han conocido este de la palabra de Dios o situaciones como de escasez económica, es muy seria, y cosas por el estilo que los hacen mucho dudar acerca de ¿para qué oro? O sea, ¿con qué sentido? Si, o sea, como quiera, nuestra situación no cambia, nada mejora, seguimos teniendo necesidad, no hay dinero que nos alcance, no hay problema que se resuelva, y entonces empiezas a ver el montón de, o sea, obvio no en una misma familia, pero el que no hace, no le pasa una cosa, le pasa otra y le pasa otra, y su perspectiva acerca de lo que Dios hace a través de la oración y el resultado que ésta tiene eficazmente en el día a día, en el diario vivir, es muy fuerte. O sea, ellos es como, ok, sí, o sea, vas a pasar muchas cosas y a lo mejor en el futuro, dentro de 30 años, cuando ya sea un adulto, yo voy a afirmar mi fe porque yo ya voy a haber experimentado muchas cosas y después de todo lo que pase, voy a descubrir que Dios es la mejor opción. Pero quieren probar todas las opciones y están dispuestos a pasar por esas opciones y por todas las consecuencias que ello implica. Y es una parte muy difícil desde mi punto de vista, o sea, porque para ellos está pasando algo así como aquí, ¿no? De que las oraciones son ineficaces, ¿no? Sí, y ese es el cinismo en el que quiere hacernos caer Satanás. Porque yo también he escuchado lo otro, gente de muchos años en la fe que dice, bueno, pero es que yo me pregunto, si yo no hubiera orado, entonces no hubiera pasado o si hubiera pasado igual. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, a mí lo que me para los pelos es entender que esa es una estrategia de Satanás para apartarnos de la oración. O sea, hazle pensar en esto. Dale, dale, no olvides usar el razonamiento, cara yo gano, cruz tú pierdes. O sea, siempre vas a ganar tú, Satanás. Pues no, pues tienes que seguir orando, no caer en esos engaños. Porque la realidad, si nosotros nos ponemos de verdad juiciosos y fieles a la palabra, la realidad es que yo oro y sea respondida positivamente mi oración o no, yo gano. Y eso es algo que Satanás no quiere que nosotros veamos, porque si nosotros lo viéramos en retrospectiva, cuántas oraciones nosotros no hemos hecho por cosas
que después de un tiempo menos mal que Dios no me dio, a ver de cuántos gamines no la salvó Dios a ustedes. A ver, ay, yo lo amo. Sí, se entrega, o de cuántas cosas que queríamos tanto, 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 y Dios no nos concedió eso, y hoy decimos, "Ush, menos mal. Gracias a Dios esto no pasó así. Y es complicado porque de verdad Satanás lo que quiere es que nosotros veamos todo lo contrario. Ore o no ore, eso no va a cambiar nada. Y aquí se pone, no sé si Aleja o Angélica quieren comentar algo. No. Ok, sigue diciendo el escrotoporugario. Tú, al ser un espíritu, encontrarás difícil de entender cómo se engaña de este modo. Pero debes recordar que Él toma el tiempo por una realidad definitiva. Supone que el enemigo, como Él, ve algunas cosas como presentes, recuerda otras como pasadas y prevé otras como futuras. O incluso si cree que el enemigo no ve las cosas de ese modo, sin embargo, en el fondo de su corazón considera eso como una particularidad del modo de percepción del enemigo. No cree realmente, aunque diría que sí, que las cosas son tal como las ve el enemigo. Alguien tiene un comentario aquí porque la cosa se pone más compleja todavía. Ahora se va a poner más complicada porque va a tratar de explicar cómo son las cosas en realidad versus cómo las vemos nosotros. Porque aquí me parece que hay algo súper importante. Nosotros la oración la vemos porque Dios se tarda tanto. He orado tanto tiempo porque, y si yo oro, entonces porque Dios no me responde, porque Dios lo ve pasado, presente y futuro como yo. Dios no tiene la misma perspectiva que nosotros. Y me da mucha risa porque Satanás tampoco. Los demonios tampoco tienen esa idea de pasado, presente, futuro. Eso somos nosotros, porque estamos sometidos a este cuerpo. Y entonces, si alguien quiere comentar algo, ese es el momento. Si no, avancemos porque se pone mejor. ¿Listas? Ok. Si tratases de explicarle que las oraciones de los hombres de hoy son una de las incontables coordenadas con las que el enemigo armoniza el tiempo que hará mañana, te replicaría que entonces el enemigo siempre supo que los hombres iban a rezar esas oraciones y por tanto no rezaron libremente, sino que estaban predestinados a hacerlo. Y añadiría que el tiempo que hará un día dado puede trazarse a través de sus causas hasta la creación originaria de la materia misma, de forma que todo, tanto desde el lado humano como desde el material, está dado desde el principio. Comentarios aquí. Aleja puso una cara que ya comentó todo. Puse cara de que me perdí. Ok, es que no está fácil. No está fácil. Esta parte a mí también, miren, me tuve que poner a escribirlo para poder desenmarañarlo, ¿ok? Toca. Porque resulta que la forma en que Dios ve las cosas es diferente. ¿En qué sentido? Mi oración es una de las tantas cosas que Dios tiene en cuenta. O sea, dice, vamos a decirle de la manera que es, mi oración de hoy es una de las incontables coordenadas con las que Dios armoniza el tiempo que hará mañana. O sea, esa es una realidad. O sea, yo con mi oración, mi sola oración, no es que vaya a hacer que Dios cambie de parecer, sino Dios toma en cuenta mi oración entre tantas otras cosas. ¿Ibas a comentar algo, Ale? ¿O estabas? No, ok. Esa es una de las tantas cosas. Pero el tema es que nosotros, con nuestra limitada capacidad de entendimiento, pensamos que entonces Dios siempre supo que yo iba a orar.
Entonces yo no oré libremente, ya yo estaba predestinado a hacerlo. Ya yo estaba predestinado a orar, porque ese es, otra vez, recordemos que esto viene de la idea de sembrar en nuestra cabeza todas esas dudas intelectuales y coger la oración como si fuera un tema de investigación y empezar a debatir que sí y que no. ¿Qué es lo lógico? Si vale la pena orar o no vale la pena orar dadas determinadas circunstancias. Entonces él sigue diciendo lo que debería decir, o sea, nosotros, que es evidente para ellos, que el problema de adaptar el tiempo particular a las oraciones particulares es meramente la aparición en dos puntos de su forma de percepción temporal del problema total de adaptar el universo espiritual entero al universo corporal entero, que la creación en su totalidad actúa en todos los puntos del espacio y del tiempo. O mejor, que su especie de conciencia les obliga a enfrentarse con el acto creador completo y coherente como una serie de acontecimientos sucesivos. ¿Se la cacharon o no se la cacharon? ¿No? Ok, está bueno, porque aquí ¿qué está diciéndole Scrutopo? Primero que espiritualmente, o sea, como dice, lo que debería decir es por supuesto evidente para nosotros. ¿Nosotros qué es lo que decimos? Los seres humanos. Eh, el tiempo que hará un día dado puede trazarse a través de sus causas hasta la creación del mundo. Ya, punto. O sea, todo eso estaba predestinado, organizado y todo, porque Dios lo sabe todo, ¿no? Esa es una discusión que una vez tuve con Clarita. Pero como lo que realmente pasa es evidente para los demonios y el tema es adaptar el tiempo particular a las oraciones particulares. Es meramente de la aparición de percepción temporal del problema de adaptar el universo espiritual entero al universo corporal entero. O sea, aquí yo lo que veo es que lo principal es el universo espiritual. Hay un tema espiritual que se está moviendo. Y todo eso que pasa espiritualmente, Dios lo adapta a nuestro universo material. No sé si queda como un poquito más claro o sigue siendo re confuso para todo el mundo, pero esta es la parte que a mí me encanta. O sea, nuestras oraciones forman parte de un todo, pero yo lo que veo es una aparición en dos puntos de mi forma de percepción. El tiempo y el espacio. Mi percepción es lo que a mí me está impidiendo ver cómo Dios está respondiendo mis oraciones. Porque yo lo que veo, según dice Scrutopo, nada más es cuando ya las cosas están completas, o sea, el acto creador completo y coherente, pero yo solamente puedo ver unos puntos sucesivos. Yo puedo ver solamente un pedacito, yo no puedo ver todo el gran panorama. Loida. Y esto me hace pensar como en el conflicto mental que nos da las nuevas generaciones, dijeran, les da cringe cuando de pronto la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces oras y no pasa nada. Entonces, el conflicto entre no fue eficaz la oración, no soy justo, no es la voz, ¿qué está pasando? Pero lloré y atraviesa un espacio largo de tiempo, desde nuestro terreno, desde nuestro espacio terrenal, en donde nosotros solo conectamos el tiempo de la situación, nuestra oración, con el momento en el que se responde o no se responde, sucede o no sucede lo que nosotros pedimos, y eso es a lo que nosotros le damos importancia, más no estamos viendo que el aspecto, el plano espiritual en donde estamos enfocados en nuestra relación con Dios, y muchas veces realmente nosotros damos prioridad a nuestra relación con Dios basada pues como en cualquier relación común que surge en el espacio material nuestro, en donde
la función de una relación entre dos individuos es ganar, ganar, perder, perder, dar, dar, cosas por el estilo, y queremos que así sea con Dios, y entonces cuando oramos queremos que Dios nos responda, pero Y cuando se ya. trata de claro, y hasta ahí, o sea, no me toca dar, no me toca hacer, no me toca nada, o esperar, o lo que sea, o entender o comprender la voluntad de Dios, y entonces es donde nosotros perdemos como que, porque estamos viendo las cosas desde formas aisladas, separadas, y no como nosotros en unidad con Dios. Y gracias, Luida, porque además que no es solamente nosotros en unidad con Dios, sino que mi oración afecta a un montón de gente. Mi oración tiene impacto en el mundo espiritual. No es solamente yo con Dios. O sea, es el cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte de ese mundo que el Señor, que yo no puedo ver. ¿Qué dice la vida? Me hace pensar un poco en una situación por la que estoy atravesando actualmente, un tema personal de carácter laboral muy complicado. Y yo platicaba con mi esposo, con mi mamá, lo platiqué en algunas áreas sobre esta situación y pedía o he pedido oración por el tema, pero al día de hoy, pues ya después de 3, 4 semanas, la situación pareciera como calmada y todo, pero sigue sin resolverse y a mí me cuesta un poco de trabajo esta espera, ¿no? Y sobre todo porque cuando las personas a quien me acerqué en confianza para pedir oración me preguntan cómo va, cómo va, cómo va, cómo va. O sea, es difícil que podamos decir todo bien, porque en realidad desde mi pensamiento yo no sé, o sea, como tal, si va bien o no, o sea, ni siquiera sé el desenlace, ni siquiera sé si ya culminó o no culminó, ¿no? Pero como estabas diciendo tú ahorita, es que nuestra oración tiene un impacto general, o sea, porque lo que puede ser favorable para mí puede ser desfavorable o grave o totalmente malo para otra persona. Entonces, yo creo que en esta parte es donde nosotros nos cuesta mucho trabajo como que entender ese silencio de Dios hasta que Dios nos da esa calma. Por lo menos yo he aprendido a lo largo de estas semanas a sentir calma y sentir paz de decir, bueno, si algo tengo que afrontar, alguna consecuencia tengo que pasar, pues también va a ser porque Dios lo permitió y seguramente me va a estar agarrando de la mano para que no me ahogue yo, no me muera, no termine ahí, o sea, pero me ha costado mucho trabajo, es muy difícil, muy. Claro, pero miremoslo desde otro ángulo. A veces nuestra oración no es respondida como nosotros queremos. Temas de salud, temas de, no sé, económicos, pareja, y todo eso va sirviendo para que la gente a nuestro alrededor vea nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Entonces, de verdad, son tantos elementos que nosotros no alcanzamos a verlo. Punto, no podemos verlo. Y Escrutopo le dice que Orugario algo genial. ¿Por qué ese acto creador deja sitio a su libre voluntad? Es el problema de los problemas. El secreto oculto tras las tonterías del enemigo acerca del amor. ¿Cómo lo hace? No supone problema alguno, porque el enemigo no prevé a los humanos haciendo sus libres aportaciones en el futuro, sino que los ve haciéndolo en su ahora limitado. Y evidentemente, contemplar a un hombre haciendo algo no es obligarle a hacerlo. No sé si quieren comentar algo aquí. Es que a mí esto me parece genial entender algo. Yo tengo un ahora limitado y mi voluntad, o sea, claro, forma parte de también de todas esas cosas que hace Dios, de que, o sea, yo puedo cambiar el plan de Dios con mi voluntad, pues la verdad es que aquí está diciendo que el acto creador deja sitio a nuestra voluntad y lo hace por amor. Entonces yo creo que Dios siempre va a ser, o sea, la voluntad de Dios es la que se va a hacer siempre, pero nuestra voluntad también juega un papel importantísimo en el desenlace de las cosas
Y oh, por Dios, ya son las 8:19. Avancemos hasta, porque todavía queda artico, y sigue diciendo Scrutopo. Se puede replicar que algunos escritores humanos entrometidos, notablemente Boecio, han divulgado este secreto. Hay que leer a Boecio, definitivamente. Pero en el clima intelectual que al fin hemos logrado suscitar por toda la Europa occidental, no debes preocuparte por eso. Solo los eruditos leen libros antiguos y nos hemos ocupado ya de los eruditos para que sean de todos los hombres los que tienen menos probabilidades de adquirir sabiduría leyéndolos. Hemos conseguido esto inculcándoles el punto de vista histórico. ¿Se acuerdan del punto de vista histórico que se nombra en el capítulo 1, en la carta primera? Hemos conseguido esto inculcándoles el punto de vista histórico. Esto significa, en pocas palabras, que cuando a un erudito se le presenta una afirmación de un autor antiguo, la única cuestión que nunca se plantea es si es verdad. Se pregunta quién influyó en el antiguo escritor y hasta qué punto su afirmación es consistente con lo que dijo en otros libros y qué etapa de la evolución del escritor o de la historia general de pensamiento ilustra y cómo afectó a escritores posteriores y con qué frecuencia ha sido malinterpretado, en especial por los propios colegas del erudito. ¿Y cuál ha sido la marcha general de su crítica durante los últimos 10 años? ¿Y cuál es el estado actual de la cuestión? Considerar al escritor antiguo como una posible fuente de conocimiento, presumir que lo que dijo podría tal vez modificar los pensamientos o comportamientos de uno, sería rechazado como algo indeciblemente ingenuo. Comentarios aquí. ¿Ustedes creen que esto está escrito en 1941? Yo me imagino que ya en el 2024 esto ha cambiado y que los eruditos, las personas serias que estudian, pues lo primero que se preguntan es si esto que está diciendo este autor será verdad. ¿O será que ahora, año 2021, del siglo XXI, todo lo que ha pasado, a ver, ya nosotros sí leemos los escritores antiguos, sobre todo en la iglesia, ¿no? Sobre todo en la iglesia tenemos un gran respeto por lo que escribieron los antiguos. Yo creo que ahora es peor, ¿no? Justamente eh, ahora se lee menos, se confía menos en lo que está escrito, en textos, en investigaciones, en formas de pensar de estudiosos antiguos, y hoy se le da mucho más peso a la palabra de gente moderna, de la influencia externa, de la corriente de la época en la que se vive, de los influencers poco letrados, poco preparados, poco, Incluso los influencers cristianos, que los pero no, hay. no dejan de ser poco preparados, porque muchos influencers cristianos, o sea, poco leen la Biblia, poco, o sea, es poco de muchas cosas, que es poco de lo que se tiene, porque ahora se le da la libertad de pensamiento, el libre albedrío, el libre ejercicio, el libre desarrollo y la libertad en tanto, y pues a eso Dios nos ha llamado a ser libres, porque la verdad os hará libres. Entonces, imagínate toda esta combinación tan terrible hace que actualmente sea menos trascendente la información, que si antes era peligroso, que porque fuera una persona súper de renombre, se le daba peso a lo que decía, pero era gente muy preparada, y por eso ni se investigaba, como dice, si era cierto, si no era cierto, chalala, lo que fuera. Ahora con esto, yo siento que está peor la cosa. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, particularmente en la iglesia pasa algo, o por lo menos en muchas que yo conozco. Lo único que se lee es la Biblia. Entonces el cristiano no tiene que leer sino la Biblia. ¿Para qué nos vamos a poner a leer cartas del diablo a su sobrino? ¿Para qué nos vamos a poner a leer mero cristianismo, más que un carpintero, evidencia que demanda un veredicto? ¿Para qué nos vamos a poner a leer? Lea la Biblia. Lea la Biblia y no lea más nada. ¿Para qué te vas a poner a leer a San Agustín, a Orígenes, a Santo Tomás de Aquino? Por el amor de Dios, son personas que nos han legado un conocimiento extraordinario y nosotros lo estamos desechando como si fuera basura.
Y eso a mí me parece gravísimo. Eso, y realmente, como lo dice aquí el autor, solamente lo leen los eruditos. Los que estudian en la universidad teología o ciencias bíblicas, y entonces precisamente todas estas preguntas que está poniendo, está mostrando aquí C.S. Lewis, sí, qué etapa del pensamiento ilustra y que por quién lo influyó, quién no lo influyó. Nada que afecte directamente nuestras vidas, que diga esto, les digo, a mí la lectura de Cartas del Diablo a su sobrino me ha cambiado. A mí esto me ha cambiado la vida y me ha cambiado mi relación con Dios y sobre todo mi relación con mis pensamientos. Entonces, vamos a seguir porque dice, luego dice, y puesto que no podemos engañar continuamente a toda la raza humana, resulta de máxima importancia aislar a cada generación de las demás, porque cuando el conocimiento circula libremente entre unas épocas y otras, existe siempre el peligro de que los errores característicos de una puedan ser corregidos por las verdades características de otra. Pero gracias a nuestro Padre y al punto de vista histórico, los grandes sabios están ahora tan poco nutridos por el pasado como el más ignorante mecánico que mantiene que la historia es un absurdo. Tu cariñoso tío, Scruton. Nos quedan escasos 3 minutos y medio. Comentarios aquí. Pues solo para cerrar, es como nos estamos dejando llevar y está difícil, que estamos teniendo muy poca influencia en las nuevas generaciones. Y eso también nos hace pensar que se nos demanda y debemos nosotros de demandarnos más, prepararnos, buscar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. O sea, no me acuerdo dónde, si solamente es una frase cliché cristiana o qué, pero es como que buscar las sendas antiguas y tomar esa forma real. Y es que está muy difícil porque yo, por ejemplo, les digo a mis jóvenes que Dios tiene una manera muy peculiar de relacionarse con cada uno de nosotros y que lo que Él habla conmigo no lo habla con todos igual, porque Él conoce nuestra forma de ser, nuestro lenguaje, nuestro sentir, y Él es muy particular. O sea, Él no nos generaliza, Él nos hizo a todos y cada uno de formas así. O sea, y el hecho de que ellos también puedan convencerse de eso y de decir, yo quiero que Dios se relacione conmigo y que ellos busquen esa relación personal con Dios para que Dios trate con ellos en su lenguaje, está bien complicado. Yo hoy lo veo retos muy difíciles de vivir. Vale, Lloyd, entiendo eso y estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que eso ha sido uno de los argumentos que se ha usado para no leer a los antiguos. Pero si uno lee, o sea, empezando por los antiguos, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, Santiago, Pedro, si yo leo eso, yo me puedo identificar con lo que puede estar sintiendo, pensando un autor antiguo. Si yo leo a San Agustín de Hipona, Confesiones de San Agustín, yo digo, loco, a mí me pasa lo mismo que a ti. Qué horrible. ¿Cómo lo supero? Y ver San Agustín es San Agustín. Y entonces uno lee Orígenes, uno lee a C.S. Lewis, uno lee a Tolkien, uno lee a Dallas Willard, uno lee a Eugene Peterson, y uno dice, pero es que de verdad, o sea, te identificas, recoges, puedes recoger algo de ese fruto que ellos han compartido con nosotros, que estamos, pero reperdidos y a veces nos creemos que estamos pensando cosas novedosísimas siendo que ya eso se pensó, se discutió y se puede haber hasta resuelto hace tiempo. Loidis, 30 segundos. Pero la gente debe de querer ser influenciada y ser inspirada y seguir eso, porque hablábamos ayer en Tertuleando, o sea, justamente el tema de los matrimonios. O sea, nada más la gente ya, o sea,
no, ya no quieren. Esa es la dificultad. O sea, a eso me refiero. Debemos nosotros de hacer algo más para que otros quieran o se interesen en probar esto que nosotros estamos viviendo y disfrutando. Vale, gracias, Loidis. ¿Qué dice Aleja? Sí, estaba pensando eso, que las personas ya hoy no les interesa entender ni saber ni conocer qué es la verdad o qué no es la verdad. No les interesa, o sea, ya por eso, si es una generación que le importa poco la historia o saber qué pasó, qué no pasó, y mucho también tiene que ver con ese tema de que la verdad es tuya, o sea, ¿qué piensas tú? Esa es tu verdad. Y digamos nosotros, no sé, me parece a veces que como creyentes que tenemos a Jesús, que es la verdad, como que la hacemos nuestra verdad también en el sentido de que no salimos, no hacemos lo que está diciendo Loida, no estamos como yendo un paso más adelante para lograr influenciar más a que esta generación nueva y la nuestra y todas, porque siento que es algo común, quieran conocer cuál es la verdad. Y ese tema de leer a los antiguos, a mí me parece que eso ayudaría mucho si lo supiéramos hacer. O sea, salir un poco del marco bíblico, no para perderse en otra cosa, verlo desde otra óptica. Y un libro como este nos da una óptica muy chévere y como, Claro. como que motiva para conocer pues como muchas verdades bíblicas o la verdad. Sí, gracias, Ale. Y se nos acabó el tiempo por hoy, pero el próximo, ya estamos terminando el libro, ya nos falta muy, muy, muy poco. Creo que 6 sesiones nada más. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo jueves para leer la carta número 28. Un abrazo grande. Que el Señor los bendiga. Chao.